Yo entré a trabajar el sicariato fue por mis propias decisiones. Cuando yo empecé en el mundo delictivo yo tenía 12 años. Estuve en las correccionales a la edad de 14 años por homicidio. Y salí y volví y pagué otro homicidio. Entrar a un estudio de producción nos tocaba pagar y nosotros no teníamos los recursos económicos. Todo el mundo quería saber quién era Fumas Bolívar, porque todas las historias eran de Fumas, todo el mundo hablaba de Fumas, decían es que a Fumas lo mataron, que Fumas es un sicario que está en prisión. Me nominaron, me gané un premio. Si no queríamos ser artistas y pues a raíz de eso pues empezamos a empuñar. Yo cometía delitos. Nosotros éramos una pandilla. Mientras empezaban a ser artistas, estaban delinquiendo en la pandilla. Fondo Blanco era una pandilla. ¿Y en qué momento deciden ustedes crear Crack Family? Tuvimos varias giras por diferentes países. Privado de la libertad, pero yo desde prisión hacía todo. La mayoría de videoclips y de presentaciones las he hecho desde la cárcel. Yo salí y a mí una vez me cogió Cejas Negras y me dijo, vea, póngale cuidado, usted no sabe quién es usted. Ahora hace 14 años privado de la libertad por un homicidio y sales y ahí ya te das cuenta que Fumas es famoso y que Fumas eras tú. Él no es el de la canción de Topos, él no es el que canta con Cejas Negras. Yo también estuve al borde de la muerte por causa de personas. ¿Y cómo después de todo ese sueño que se te estaba cumpliendo, terminas de nuevo en prisión? Bueno, bienvenidos a un capítulo más de Conducta Delictiva. Hoy estamos en la ciudad de Bogotá, en la cárcel más grande del país, la cárcel La Picota. Y estamos aquí al lado de la cancha de fútbol, por eso durante este capítulo van a escuchar un poquito de ruido. Y hoy nos acompaña quizás una leyenda del hip hop colombiano, Fumas Bolívar, que su nombre de pila es Alexander Copete, condenado a 12 años por porte ilegal de armas y hurto agravado. Quizás muchos de ustedes lo recuerdan, o la juventud de los años 90 en adelante, recuerdan al famoso grupo Crack Family. Y bueno, Alexander, gracias por estar acá en Conducta Delictiva. Buenos días, muchas gracias a ustedes por la oportunidad, a la audiencia. Y pues aquí estamos con la intención de compartir un poco la trayectoria en sí personal de Fumas Bolívar y de Alexander Copete también. Fumas, ahorita antes de que empezara ya a grabar las cámaras, le estaba contando que yo de pequeño conozco un poco sobre el tema del hip hop. Le pregunté por varios nombres y aunque son grupos distintos, me decía todos somos del mismo barrio. Comencemos por ahí. ¿Cómo fue su infancia? ¿De qué barrio me estaba hablando? Bueno, pues nosotros somos de los barrios periféricos de Bogotá, del sur, de Ciudad Bolívar, exactamente en el barrio Lucero. A los alrededores hay también hay varios barrios como San Francisco, Candelaria, Arbolizadora, Lucero Alto. Entonces todos éramos así como de ese perímetro, ¿sí ves? Entonces cuando nosotros empezamos en los años 90, pues yo por lo menos a Cejas Negras yo lo distinguí fue en el colegio. En la infancia nosotros fue desde el colegio, estudiando la primaria, nos continuamos, nos dedicamos fue a la música. En los años 90 estaba mi hermano que por sí pues, estudiaba en el mismo colegio pero en otra jornada que nosotros conocimos el hip hop, fue por medio de Xavi. O sea, tu hermano. Mi hermano, sí, él ya era mucho mayor que nosotros, pues nosotros éramos niños, pero él ya era un adolescente, yo diría que ya un joven, ¿sí ves? Y él fue el que nos mostró la escena hip hop. ¿Y ese barrio cómo era? ¿De muchas necesidades? ¿Cómo era tu casa? ¿Tenías un hermano que estaba entrando en este mundo? ¿Cómo era eso? Pues el barrio era un barrio de una condición social muy difícil, de pandillas, de asaltantes de bancos y eso. En esas épocas pues no se veía tanto como la droga, ¿sí ves? Porque la generación en la que yo me formé
junto con Cejas y Xavi y con todos, con Ascoman, pues fue la época donde se veía más como las pandillas, donde se veía más como las armas, como el asalto a los bancos, que a las joyerías. Entonces pues esto pues se mostró como algo muy factible para de pronto el crecimiento de nosotros pues artísticamente, ¿no? Porque pues para nosotros entrar a un estudio de producción nos tocaba pagar y nosotros no teníamos los recursos económicos. Entonces pues éramos personas con poca experiencia ante la vida, así es, donde también la situación laboral era muy inestable. De pronto sí había trabajo, pero pues nosotros éramos jóvenes del gueto, ¿sí me entiendes? Donde nosotros como que no íbamos como mucho con ir a trabajar en la obra, como ir a pintar esta casa, sino queríamos ser artistas y pues a raíz de eso pues empezamos a empuñar armas. Yo cometía delitos. Fumas, y entrar, ¿en algún momento hubo como esa opción de entrar a alguna pandilla o qué tipo de delitos cometía? Nosotros éramos una pandilla. Fondo Blanco era una pandilla. Y esto se fue formando como un grupo artístico, porque la pandilla de nosotros era una pandilla que le gustaba la danza callejera, ¿sí ves? En esa época se veía, no habían discotecas por todo lado, habían solamente unas específicas y nosotros asistíamos y se llamaba Pins Rexon y pues ahí era donde se encontraban como todas las pandillas de Bogotá. Y ahí era como el centro de atracción de todos nosotros y entre nosotros nos apoyábamos. Y ahí era donde lográbamos tener la mayoría de contactos, de extendernos, de saber de la presentación de XY grupo en tal barrio, en tal ciudad. Fumas, pero mientras empezaban a ser artistas, ¿estaban delinquiendo en la pandilla? ¿O sí. ¿Cómo funcionaba esa pandilla en ese momento? Sí, claro. Pues a nosotros nos gustaban los tenis, las gorras, las chaquetas. Y es que hubo una época en Colombia donde dicen que se robaban muchos tenis y la gorra también eran gorras que valían mucha plata. Creo que le llamaban vieja guardia y algo así, ¿no? Hoy en día es difícil lo de las prendas vieja guardia. En esa época pues nosotros las lucíamos sin ese temor porque pues se conseguían, ¿sí es? Hoy en día pues valen 5 millones, 3 millones una gorra de esas, ¿sí es? Y se robaban los tenis y las gorras. Sí. Pero entonces pues nosotros éramos más bien como de conseguir lucas rápido, ¿sí es? ¿Y cómo era la operación de esa pandilla? ¿Quién mandaba o iban caminando por ahí, veían la gorra? No. Nosotros éramos una pandilla de los cuales cada quien cometía sus delitos por sí mismo. No era algo que nosotros lo planeáramos de que, bueno, vamos a ir todos y vamos a ir por este banco, vamos a... No, yo entré a trabajar el sicariato, fue por mis propias decisiones. Y fue en lo que me desempeñé en mi infancia. Y por eso pues estuve en prisión varias veces en las correccionales. Conocí a armas. Y pues ya, digamos, Cejas, él se encargaba ya de sus cosas. Pero entonces todos teníamos que tener lucas porque el día que hiciéramos una presentación todos teníamos que tener una camiseta con el emblema que nos representara a nosotros. Y eso valía dinero y pues yo no tenía para comprar 11 camisetas, 12 gorras. ¿Ves? Entonces cada quien compre lo suyo, pero tiene que tenerla. Yo nunca pertenecí a ninguna oficina ni a ninguna organización. Yo siempre fui rappers. Mi pandilla, mi grupo, mi familia era Fondo Blanco, pero yo no podía involucrarlos a ellos en mis cosas porque en esa pandilla habían unos que sí trabajaban y estaban ahí, era solamente cuando habían pleitos o cuando habían eventos o cuando éramos como 30, 40 y hasta 50
que andábamos para todo lado, pero de esas personas solamente como 15 hacíamos danza y como 10 cantábamos. Y después con el tiempo cada quien fue ejerciendo su actividad, otros se fueron centrando, unos se dedicaron a estudiar, otros, y seguimos los mismos, Cejas, Xavi, Fumas, y uno que otro como Sánchez, amiguitos que hoy en día tienen éxito. De ahí también conocimos a Samurai en esas épocas y pues todos estábamos empezando. Ya después con el tiempo distinguimos a Loco Cuerdo, a Escomán, a Cariñito, pero entonces nosotros de por sí, nosotros veníamos todos del barrio Alameda del Lucero Bajo, en Ciudad Bolívar. Empezamos a hacer presentaciones en diferentes barrios porque en esas épocas pues era mucho más difícil. Las condiciones sociales eran complicadas y pues también pues las condiciones, acceder digamos a un sistema de producción artístico musical era súper difícil. No teníamos la forma, lo único que teníamos era una organeta que de por sí me la había regalado mi mamá. Mi mamá ya no está en este mundo, ya partió hace muchos años y ella se llama Rosa. Yo tengo, me generalizan es por Rosa Negra, que Rosa Negra pues es ella. Tengo una producción que se llama así. Entonces pues es como en énfasis a eso, sí, es como que ella fue como ese motor mío y de muchos que nos impulsó. Ya nos dio una organeta, una Yamaha 650 en el año 95, que fue con lo que nosotros pudimos tener nuestras primeras producciones, nuestros primeros sonidos empíricos, porque ninguno sabía de producción, no existían las redes sociales en Colombia. ¿Y a qué edad comenzó todo eso? Pues cuando yo empecé en el mundo delictivo, yo tenía 12 años. Estuve en las correccionales a la edad de 14 años por homicidio. Y salí y volví y pagué otro homicidio de menor de edad. Vamos un poquito hacia eso, Fumas. ¿De niño se acuerda cuántas personas le quitó la vida? Sí, pero pues yo no quité a nadie bueno. Yo me arrepiento ante los ojos de Dios, porque yo sé que hice lo malo delante de los ojos de Él. Pero ellos no eran buenos. Ellos hacían mucho daño, más que yo. Fumas, ¿y esas personas fueron por sicariato o por alguna riña o por qué? Unos fueron por riñas y otros fue por trabajo. Porque te pagaban para ir a hacerlo. Sí. Me vincularon en procesos que no eran míos, de los cuales pues esos procesos me perjudicaron de pronto como mi entidad en el gueto, ¿sí ves? Pues yo trabajaba al sicariato y yo no preguntaba quién mandó, ni por qué, ni quién es la víctima. Pues eso a mí no me incumbe. Pues mi trabajo era cerrar los ojos y disparar, ¿no? Y ya después de que yo salí de las correccionales, entré a la cárcel ya de mayores. Empecé por Boyacá, Cómbita. Después llegué trasladado a La Modelo. En La Modelo pues también como que mi carácter personal ha sido como, o era muy tosco, ¿sí es? Y dentro de la cárcel pues también tenía una convivencia complicada. Yo no convivía con todo el mundo. Fumas, ¿y en qué momento deciden ustedes crear Crack Family? Crack Family fue creado por el mismo Fondo Blanco. Nosotros fuimos teniendo un desarrollo artístico con Fondo Blanco. Hubieron productores que nos dieron la mano, donde fue que Fondo Blanco, que tuvo una entrevista en un canal de televisión que se llamaba Mucha Música,
donde hizo presencia Xavi y Cejas Negras, donde se hizo un videoclip, que fue el primer videoclip de Fondo Blanco, que se llama Mundo Blanco. Ese videoclip fue nominado. Yo tampoco hice presencia. Después de esto, Fondo Blanco ya empezó a tener una aceptación a nivel nacional y fue dándose la idea y forma al nacimiento de Crack Family. ¿Por qué Crack Family? Porque nosotros éramos o somos cracks para hacer música. Y Family porque éramos todos los mismos, juntos, desde niños, hermanitos del gueto. Y hermanitos biológicos uno con otro, este con este. Fue cuando se unió Asilo 38, que en esa época era la heroína en Colombia. Estaban de gira por Europa, llegó Asilo 38 a Colombia, por primera vez al Festival de Rap al Parque acá en Bogotá. Tuvimos un acercamiento con ellos y desarrollamos una buena relación con esta agrupación. Ellos se estabilizaron acá en Colombia, acá en Bogotá, y fue donde empezamos a darle la forma al proyecto de Crack Family. Entonces ya se le empezó a meter más a Crack Family. Entonces Crack Family no era un grupo, Crack Family era un sello discográfico, era ya como la empresa de Fondo Blanco. Y este sello empezó a tener una buena aceptación cuando llegó Meni, llegó Ascoman, se empezó a internacionalizar la música, el arte acá de Colombia era muy difícil que lo escucharan en el exterior. Nos apoyábamos entre nosotros, que los paisas, que los caleños, que los rolos, que en el Festival de Bogotá pues se traía uno a los artistas de Medellín y así sucesivamente, ¿sí ves? Pero era muy difícil, digamos, que a un artista de acá nacional lo mostraran o lo exhibieran en un evento en el exterior, ¿sí ves? Pues nosotros tuvimos la oportunidad, tuvimos varias giras por diferentes países. En mi efecto, yo mantenía pagando prisión. ¿Cómo? O sea, mientras... Eso le iba a preguntar, o sea, mientras se daban todas esas giras, también pagaba algunas condenas y volvía y salía. Yo privado de la libertad, pero yo desde prisión hacía todo. La mayoría de videoclips y de presentaciones las he hecho desde la cárcel. Y así, ¿cuáles canciones recuerdas en las que hayas participado que hayan sido un hit de Crack Family? En Topos. Está en el álbum de Monumental, de Meni. Fue elaborada, es una historia de Fuma Bolívar. Y el videoclip es en prisión. ¿Y lo grabaste? Lo grabamos allá, entró todo el equipo de producción y fue un éxito. Hoy en día está en diferentes canales, pero en todos los canales tiene como 7, 8 millones. Ha sido nominado. Me ha ido bien con esa canción. Sí. Y también lanzamos el de Stop, que fue con 2 artistas emergentes que yo pues tuve toda la intención de mostrarlos y pues les fue muy bien. Desafortunadamente pues uno de ellos ya falleció y pues el otro está haciendo sus cosas de pronto artísticas, pues no volví a saber mucho de él. Fumas, y por esos años, obviamente la agrupación y el sello discográfico fue demasiado reconocido, pues a nivel nacional e internacional. ¿Cómo lo recibieron en la cárcel? ¿Sabía quién era? Yo tenía 20 años, 19 años cuando ingresé de mayor de edad. ¿Y cómo fue ese recibimiento? ¿Qué le decían? La verdad, yo no sabía quién era yo. ¿Cómo así? Porque
Yo vivía lo que se veía, es que no, en las épocas que yo empecé no había tanta tecnología, o sea, no existía el internet en Colombia, ¿sí ves? ¿Qué pasó? Fumas Bolívar fue creciendo junto a Crack Family, junto a Cejas Negras, pero el nombre. Todo el mundo quería saber quién era Fumas Bolívar, porque todas las historias eran de Fumas, todo el mundo hablaba de Fumas, decían es que a Fumas lo mataron, que Fumas es un sicario que está en prisión, es de Fondo Blanco, que es el hermano de Xavi. Entonces muchas historias, muchas catarsis de Fumas Bolívar, pero yo no sabía el impacto que yo tenía o el reconocimiento que yo tenía a nivel nacional. Yo tuve un crecimiento artístico en prisión, o sea, afuera a nivel nacional, pero yo estando en prisión. Cuando a mí me empezaron a mover de las cárceles, yo empecé a mirar que todo el mundo me distinguía, pero yo no distinguía a nadie. Todos me hablaban, me decían, ¿se acuerda de mí? Yo soy el hermano de fulano, de Perencito, yo soy el socio de Cejas Negras, yo distingo a su hermano, yo estuve con su hermano en Italia, yo estuve con Cejas en Estados Unidos, y yo, pues hermano, pues mucho gusto. Pero yo no sabía que yo, al hablar con esa persona, yo le estaba generando a esa persona emocionalmente muchas cosas. Yo no sabía eso. Yo vine a saber eso fue cuando yo salí en libertad. Yo tenía un reconocimiento y claro, yo lo sabía hasta cierto nivel. Pero cuando yo salí fue algo impactante, ¿sí es? Para mí. De ver de que las personas que yo miraba con demasiados sueños de superar, de superación, al verlas eran ejemplos míos a seguir, ¿sí es? Que me buscaran y me dijeran, yo quiero tener una canción con usted, hermano. Y yo, ¿cómo así? Cuando esa persona era mi ídolo, ¿sí es? Y yo, pues, ya no puedo, porque ya las condiciones ya eran muy difíciles, ¿sí ves? O sea, yo salí y a mí una vez me cogió Cejas Negras y me dijo, vea, póngale cuidado, usted no sabe quién es usted. Yo sí sé quién es usted. No cante con nadie, no se deje tomar fotos de nadie, no ande en la calle por ahí, no se parche, ya su vida es diferente. Pues yo duré muchos años en prisión, entonces al salir pues fue como volver a nacer, ¿sí ves? ¿Después de cuánto tiempo se dio cuenta de ese reconocimiento que tenía? Como después de 14 años. O sea, ahora hace 14 años privado de la libertad por un homicidio y sales y ahí ya te das cuenta que Fumas es famoso y que Fumas eras tú. Sí. Entonces yo como que no las creía, ¿sí es? Conmigo mismo, o sea, yo me veía como una persona muy natural, muy normal. De por sí, pues, en mi esencia hay mucha humildad, ¿sí ves? No, como que a mí, para que me asombren las cosas es muy difícil. Porque de pronto, pues, las he tenido y las he perdido, las he visto, las he soltado, Entonces como que ya eso ya no me asombra, ¿sí ves? Entonces las personas al estar yo afuera como que fumas y por todo lado me llamaban, y él no es el de la canción de Topos, él no es el que canta con Cejas Negras, vea el de la canción de Callejones, porque pues yo he interactuado en éxitos de bastante impacto, sí, desde 80, 100 millones, 500 millones. He estado con artistas que para no cualquier persona es muy fácil tenerlos al lado y pues yo he compartido con ellos hasta han dormido en mi cama pero pues yo sin saber quiénes son, ¿sí es? Porque no le he puesto atención a eso, ¿sí es? Cuando yo salgo o viajo con ellos, como que la gente como que llora al vernos, como que quiere abrazarnos, como que yo me acerco mucho al escenario y me quieren bajar y abrazar, entonces como que yo miro a mis amigos, a mis hermanos y les digo, ¿qué pasó, hermano? O sea, toda esta fue con la que soñamos, ¿sí me entienden? Y pues hoy en día pues es real. Pero o sea, no sé por qué, o sea, ¿sí me entiendes? Como que la vida
ha sido muy bonita con nosotros, muy justa. A pesar de mis condiciones, de mis cosas, de mi pasado, de lo que ha pasado, lo que ha sucedido, de lo que he hecho, de mis delitos, yo no me siento orgulloso de eso. Si ves, yo me arrepiento ante los ojos de Dios, pero yo también recibí mucho daño físico. Yo también estuve al borde de la muerte por causa de personas. A mí también me dispararon, a mí también me hicieron mucho daño, ¿sí ves? Pero pues yo no tengo sed de venganza con nadie, porque yo lo que hice fue dividir mi personalidad en diferentes áreas en la vida, como diferentes carreras, diferentes profesiones, alimentarlas todas al mismo tiempo. Y hoy en día veo los resultados todos por el mismo tiempo, y por todo y al mismo tiempo, ¿sí me entiendes? Digamos, yo me dediqué de muy niño a ser un sicario y como que vea dónde estoy, ¿sí me entiendes? Te volviste una estrella de sicario a una estrella del rap. Como que artísticamente soñé con ser una estrella y pues como que hoy en día lo soy, ¿sí me entiendes? Pero también el haber sido sicario tuvo sus consecuencias. Claro. Influyó mucho en la música, porque yo soy un real rapper, gangsta, ¿sí me entiendes? O sea, mis líricas no hablan de la historia de nadie. O sea, son mis catarsis plasmadas en la lírica. Mis producciones, las producciones de los productores míos tienen el mismo lenguaje a mis desarrollos mentales, ¿sí ves? Como que nos conectamos con eso. Pero hoy en día yo tengo unas producciones que ya están mostrando como esta etapa, ¿sí ves? Porque yo ya pagué el daño que hice. Y aún lo estoy pagando. Fumas, y justamente eso quería preguntarle. La primera vez que sale de haber pagado ese homicidio, 14 años, se da cuenta que es famoso y que sigue en su vida. Yo me casé, me dediqué a mi hogar, a mis hijos, aprendí a trabajar, porque cuando yo salí de la prisión, yo no tenía nada, solamente tenía reconocimiento, ¿ves? Entonces pues conformé un hogar con una persona, nos casamos, aprendí a trabajar y me fue bien. ¿En qué camellabas? ¿Qué trabajabas? Yo me volví diseñador y constructor de muebles, de salas para el hogar. Soy duro en eso, hago el mueble que sea. Tú me muestras una foto y yo fabrico el mueble tal cual. Desde la foto, desde la estructura, desde las costuras, la tela, todo, el espumado. Me volví experto, empírico. Entonces pues tuve la oportunidad de abrir una fábrica, un punto de fábrica, y luego de tener un punto de venta, y luego abrir otro punto de venta y otro punto de venta, y me fue muy bien. Entonces pues no me entendí con mi compañera. Después de haber construido esto, pues yo me había apartado de rap. Cejas Negras pues seguía insistiéndome: usted que se va a retirar de la música, usted por qué se va a retirar de esto, véngase a vivir a mi casa, véngase a vivir conmigo y ya, olvídese del trabajo, olvídese de todo, usted no nació para eso, hermano, usted es un rapper. Pero como que yo no, porque digamos como en prisión se viven muchas cosas, ¿sí es? Y yo quería era otras cosas. Yo ya no quería ser famoso, yo ya no quería ser multimillonario, yo ya no soñaba con esas cosas, ¿sí? Yo quería tener una familia, yo quería tener una esposa, quería tener un hogar, porque pues siempre he sido como ausente de eso, ¿sí ves? Como que siempre he lidiado con personas toscas, como que es hora ya de estar con una persona que me diga que me ama, con un niño que me acaricie, que me diga que me quiere, que me extrañe, como que eso quería yo. Entonces pues me dediqué a eso, pero entonces pues como que uno nunca está completo, ¿sí? Como que uno nunca está satisfecho con lo que uno quiere, porque yo lo logré y me cansé. Entonces pues también la muchacha, llegamos a un acuerdo, nos divorciamos
y me dediqué otra vez a mi música. Empecé a trabajar con un sello que se llama Ghetto Enter Music en Ciudad Bolívar, que también son rappers que vienen de la época de nosotros, de niños, que eran amiguitos. Y pues ya con ellos conformamos, ellos tenían un sello que se llama Ghetto Enter Music, y yo empecé a trabajar con ellos, volviendo a retomar yo mis actividades artísticas. Cuando llegó la pandemia, entonces yo retomo nuevamente, me encuentro con Ascoman, que es también hermanito del gueto, y le digo, deberíamos de unir a Fondo Blanco nuevamente, todos estamos vivos. Lo único que nos distancian son como querellas, como discordias entre ustedes, porque yo con ninguno, ya a mí todos me quieren. Yo con todos hablo, a mí todos me visitan, yo a todos les hablo, todos me llaman, pero entre ellos sí como que es complicada la situación, pero todos conmigo están bien. Entonces pues yo los llamé y les oyó la idea y empezamos a trabajar nuevamente con Fondo Blanco ahorita en esta generación, y pues volvió a tener aceptación. Hicimos una gira nacional donde nos fue súper bien. O sea, empezaste a viajar otra vez como un artista, empezaste a subirte a los escenarios, todo. Sí, a hacer toma de fotos, autógrafos, firma de autógrafos, conciertos, aviones, hoteles, todo otra vez el mundo de la música, y volvimos a impactar. Entonces pues fue cuando me pasó esto. Así es, vuelvo otra vez acá. ¿Y cómo después de todo ese sueño que se te estaba cumpliendo, terminas de nuevo en prisión? Pues mira que yo soy una persona muy consciente de las acciones, ¿sí ves? Y lo que yo te decía ahorita, yo no puedo justificar un delito que yo cometí porque tengo que pagarlo, ¿sí ves? Porque contra la ley y menos contra Dios, ¿sí ves? Nada se puede. Tú te vas contra la ley y la ley te corrige. Entonces, ¿qué pasó? Pues yo era portador de un arma de fuego de un calibre amplio. Entonces pues en el momento en que yo estoy con mis amigos compartiendo unos tragos, pues el arma yo no la tenía con ningún fin delictivo, ¿sí ves? Sino protección. Yo ya no necesito protegerme con armas, pero pues de pronto como que mi vida ha sido eso, ¿sí me entiendes? Entonces como que ya no la necesito, pero pues llevémosla por si las moscas, ¿sí es? Pero entonces la vida me reprendió eso, porque en el momento en que yo la tenía en mi cuerpo, se acercaron unas personas que yo no distinguía, pero pues ellos a mí sí, y pues ellos aterrados de verme al lado de ellos, que fumas, que como vea que yo le gasto esto, que tomémonos esto, y pues a mí se me pareció muy fácil compartir con ellos, y pues ellos traían era su seguimiento, y aquí estamos todos pagando ese proceso. Pero explícanos un poco mejor. Tú estabas en la calle tomando, lo que te entendemos es que llegaron otras personas a darte trago, a querer compartir. ¿Y cuál seguimiento? ¿Cómo así? Ellos pues también son personas de actividades ilícitas, y estas personas pues traían un seguimiento. O sea, los estaban siguiendo. Sí, de los cuales ellos desconocían. O sea, ellos se habían robado algo, las personas que llegaron a departir contigo ya habían hurtado algo y venían siguiéndolos. Pues creo yo, ¿no? Que lo más evidente era que sí, pues ellos desconocían ese seguimiento, y pues al estar todos juntos y al tener yo el arma, pues quedamos todos vinculados en el mismo proceso. Porque yo pedí pues individualización de captura de todo esto, de procesos, y pues ya yo quedé con mi proceso solo. O sea, las autoridades llegaron al lugar. Sí, claro. Y los capturaron a todos. Sí. Y pues en ese momento, pues sí, claro, la no era de fácil mimetismo. O sea, se podía tapar, mas no se podía ocultar. Porque pues era una impactante, ¿sí ves? Entonces, pues de por sí yo estoy aquí es por una,
pues yo no estoy por nada más, pero pues mi delito dice es hurto agravado y calificado y modalidad de flete y todo eso, ¿sí es? ¿Y qué sintió cuando le sacaron el arma? No, yo volví a quedar en sano juicio, yo. ¿Se le quitó la borrachera? Sí, claro. Claro, porque Ya sabía que le corría pierna arriba. sí, y que mi vida ya había cambiado. Mi vida ya había cambiado, ya mi vida no era de actividades ilícitas, ya mi vida era muy diferente. Yo, de por sí a mí me capturaron muy cerca a mi casa, yo vivía en Los Lourdes. Me capturaron ahí en la plazoleta, ahí al frente de la iglesia. Y como que ya no podía hacer nada, como que en ese momento estaba yo en discusión con mi compañera sentimental y como que yo la llamé y no me creía. Como que cuando todo el mundo se puso pilas, como que yo ya tenía un proceso, yo ya había pasado por audiencias, ya no había nada que hacer. Ya me fui a juicio y en juicio pues yo era portador de una arma ilegalmente, ¿sí es? Y pues usted podrá ser quien sea, pero contra la ley no se puede, ¿sí ves? Entonces pues aquí estoy asumiendo mi responsabilidad la estoy asumiendo acá. Me condenaron a 12 años y ahorita llevo 2 años nuevamente. Estoy aquí recluido con intenciones de ejercer actividades artísticas. Y pues mi grupo afuera todavía se mueve, pues tenemos ya hoy en día, ya tenemos todo legal, ya lo que tenga que ver con nosotros ya tiene que ver con el sello discográfico, ¿sí ves? Ya todo, pues yo como que o sea, casi no le entiendo mucho a eso, pero yo solamente lo que hago es creerle al sello, ¿sí ves? Al manager. ¿Y qué te dijeron tus compañeros cuando, por ejemplo, Cejas Negras, cuando volviste lo llamaste, hermano, otra vez aquí? Yo oculté esto muchos meses, ¿sí ves? Pero te llamaban para presentaciones, o sea... Sí, claro, pues yo la embarré feísimo porque nosotros teníamos una gira por Europa y teníamos una gira por México y faltaba un mes para salir de gira, ¿ves? Y pues yo como que no sabía qué hacer, yo como que la embarré, hermano, y yo no puedo aceptar cargos porque si yo acepto cargos pues me tiró todo, hermano. O sea, Alexander hablando con Fumas. Sí, ves, sí. Como que no, hermano, ¿qué hacemos? Y no, todo se fue al piso. Pues no todo se fue al piso, pero sí tocó congelar muchas cosas que eran muy importantes, de vital importancia para la agrupación y más ahorita. Y para tu vida, porque muchos integrantes viven en Nueva York, viven en España, y tú eres uno de los creadores, fundadores y estás acá en la cárcel de La Picota. Sí, y pues yo cuando eso yo estaba en la URI, yo duré casi 2 años en la URI y me nominaron, me gané un premio, como que yo, ¿qué hago ahora? Y fueron a recibirlo los otros muchachos. Estuvo Fondo Blanco, estuvo Cejas Negras, estuvo varias personas como en representación de todo y pues ellos también estaban nominados porque nos nominaron individualmente como solistas, como agrupaciones, nos ganamos como 5 premios entre todos. Y en ese momento emocionalmente, ¿cómo estabas? ¿Qué pasaba contigo? No, pues fíjate, yo estaba muy mal porque pues la vida me había cambiado, volví al pasado, como que no sé si fui yo, sí fui yo, nadie más tiene la culpa, fui yo. Me olvidé del pasado y lo estoy volviendo a vivir, ¿sí me entiendes? En una nueva generación, o sea, en este presente, porque a uno nunca se le puede olvidar qué clase de persona ni quién fue. Si usted fue una mala persona, a usted no se le puede olvidar eso, porque si no usted
vuelve a hacerlo si de pronto tiene buenas intenciones, o de pronto usted vuelve a reflejar esto con tus hijos, ¿sí me entiendes? Como que usted siempre tiene que tener eso muy presente para en su madurez usted poder aportar algo, ¿sí ves? Como para poder dar un consejo, como para poder fundar muchas cosas, ¿sí ves? Porque si yo quiero tener una fundación con personas que sean expresidiarias, pues yo me siento en la capacidad de hacerlo porque yo sé cómo lidiar con ellos, ¿sí ves? Sé cómo hablarles, sé cómo aconsejarles, sé cómo interceder, ¿sí ves? Y de pronto yo viví todo esto y mi vida cambió, pero se me olvidó quién fui yo y como que ya carguemos un arma, que eso no pasa nada. Como que ya por ser yo, entonces ya no me van a decir nada. Y yo estaba cometiendo era un delito y pues aquí lo estoy pagando. Pues ahorita estoy trabajando con los mexicanos, estoy trabajando con los ecuatorianos y pues con mi banda, con mi grupo, con mi manager. Fumas y ahorita decías algo muy interesante y es recordar quién soy para no reflejarlo con mi familia, con mis amigos. ¿Cómo es la relación con sus hijos? Yo tengo un hijo muy pequeño, tiene 5 años. Con mi esposa la vamos bien, pero pues hay cosas, ¿no? Pues la distancia, la ausencia. Mi esposa es joven, ella tiene 26 años, ella es estudiante de Derecho. Y pues ella ahorita está solita con el niño. Yo pues lo que más pueda colaborarle a ella económicamente, emocionalmente, pues los dos somos como muy gemelos. Como que ella lleva los mismos, como que los vacíos similares a los míos, ¿sí ves? Como que sufrimos como por los mismos, pero yo le digo, pero es que tú sufres por algo que lo puedes curar. Y yo también, pero entonces, bueno, como que nosotros dos nos entendemos en ese aspecto, sí es. Pero en ocasiones nos distanciamos. Pero pues ahí siempre estamos. Mi hijo, pues cuando yo estoy aquí, cuando yo llegué a este proceso, él estaba empezando a hablar ya. Ahorita ya habla clarito, ya entró a estudiar, ya estuvo el grado ya para empezar a estudiar. Entonces pues ahí voy asimilando el proceso y pues él también ya está. Yo mantengo muy pendiente de mi esposa, de mi hogar, muy pendiente. Fumas, ¿y qué es eso que tanto duele? ¿Cuál es ese vacío que...? Pues porque yo he sido una persona muy solitaria, así es. Como que a mí me conoce todo el mundo, me distingue todo el mundo, por donde ando todo el mundo me saluda, por donde ando todo el mundo me ofrece cosas, todo el mundo me ofrece domicilio, parches, licores, mujeres, drogas, de todo, ¿sí ves? Pero yo no puedo voltear a mirar a todos, ¿sí ves? Porque algo que yo no puedo mezclar es, digamos, como la vida artística con las drogas. Ni con nada, las drogas no se pueden mezclar con nada, ¿no? Son muy difíciles de sustentarlas y emocionalmente pues son destructivas, ¿no? Pero los vacíos en sí son esos porque todo el mundo habla de Fumas, es que yo soy amigo de Fumas, es que Fumas es mi hermano porque a nosotros nos salen tíos, primos, hermanos, mamás, de todo. Mujeres, hijos, que no, es que yo fui novia de Fumas, es que yo fui... Entonces todo eso le acarrea a uno muchos problemas, ¿sí es? Porque lo relacionan a uno y lo familiarizan a uno con cosas que uno ni sabe. En el momento en que nosotros hacemos una aparición o una presentación, digámoslo, todo el mundo nos apoya, todo el mundo nos alza las manos, la gente llora, nos abraza, nos quieren vernos, pero después de que se acaba el concierto, después de que se acaba la actividad, yo sigo solo. ¿Sí ves? Como que a todo el mundo no le interesa saber si yo me siento acompañado, si me siento
si siento que alguien me quiere, si siento, ¿no? ¿Sí me entiende? Como que como que es esa soledad que lo invade. De por sí los cantantes son las personas más vacías. Sí es porque pues como que por medio de la música, por medio de sus letras, como que logra uno desahogar todo eso, ¿sí ves? Pero si yo no fuera Fumas Bolívar, pues de mí no se acordaría nadie. Porque pues yo he durado mucho tiempo en prisión, ¿sí ves? Entonces los que me distinguieron antes de yo estar en prisión, desde que yo empecé en estos procesos, pues físicamente ni se acordarían de mí. Es que ni de mi nombre, es que ni siquiera que estuvimos en cierto XY punto, ¿sí es? Pero pues como yo tengo un nombre, pues claro, todo el mundo se acuerda de mí, todo el mundo es... Pero en el momento en que mi esposo o mi hijo estén pasando por alguna aflicción, ninguno está, ¿sí me entiendes? Como que nadie está, como que solo el apoyo es verbal. Y ahorita nos comentabas que hiciste un trabajo ya privado de la libertad y le ha ido muy bien, lanzaste un disco y ahorita viene otras cosas. Cuéntanos un poco que a nivel ya musical que viene. Bueno, pues pone cuidado que yo, estando en la URI, yo lancé el disco de Corazón de León, lo titulé de esta manera porque me representa mucho, lo hice como en honor a un seguidor mío que me comentó por YouTube esa misma frase, me dijo: tú eres un corazón de león, Fumas, conozco tu vida. Como que yo veo ese comentario y me conmovió todo lo más bonito que hay dentro de mí, ¿sí ves? Lo más sensible. Entonces como que lo titulé así porque es verdad, o sea, corazón de león quiere decir que he soportado mucho. Como que la muerte de mi madre, la ausencia, todo eso, todo lo que me ha tocado vivir solo, los accidentes que he tenido, ¿sí ves? Como que los he superado solo, ¿sí ves? Como que nadie se ha enterado de muchas cosas que han pasado en mi vida. Tuve un accidente grave, tuve un impacto de bala en la cabeza donde me tocó muy duro, ¿sí es? Y eso lo enfrenté yo solo. Donde hoy en día yo me siento a pensar y yo, Dios mío, pues gracias, ¿no? Le doy gracias por todo lo que me ha pasado. Le pido perdón por todo lo malo. Pero entonces, por eso titulo yo este disco Corazón de León, ¿sí es? Todo lo que me ha tocado soportar. De ver las personas que de pronto en su corazón me han logrado perdonar, si de pronto yo les he fallado o si de pronto he hecho algo en contra de ellos, y de ver la cantidad de personas que yo he perdonado, porque si he perdonado, en nombre de Dios he perdonado a muchas personas que me han hecho mucho daño, ¿sí es? Y yo ya no los odio, ya no les tengo rencor, ni tengo sed de venganza. En mi corazón no hay venganza, porque yo ya plasmé todo ahí en Corazón de León. Es un álbum que trae de todo, emociones, vivencias, rigor, trae todo. Y ahorita viene un álbum nuevo que se llama Lágrimas de un asesino. Es de Fumas Bolívar como solista, junto con mis productores, y aparte de Fumas Bolívar como agrupación viene el remix de Bottom White, que es el videoclip oficial. De por sí ese tema nunca le hicimos un videoclip. Hoy en día pues ya tenemos el desarrollo de un videoclip que ha sido rodado en Europa, acá en Colombia, en Estados Unidos. Estamos interactuando todos los artistas de un pasado. Estamos ahorita en esta nueva generación con esto, como Cariñito, Xavi, Cejas, todos estamos trabajando juntos. No en el mismo proyecto, pero sí tenemos que ver. Por lo menos ahorita estoy desarrollando un material con Cejas Negras, independiente ya, personal de nosotros dos. Estoy trabajando en otro material con Fondo Blanco, que es Fondo Blanco el Sucio. Lo que va a salir ahorita es Blanco el Sucio.
Entonces pues sí tengo material para mover, para promover, tengo música para mostrarle a mis seguidores durante todo este proceso, que ya la tengo registrada. Entonces es nutrirlos. Fumas, ¿y cómo se hace para crear música dentro de la cárcel? Es muy complejo porque pues, o sea, yo llevo muy poco tiempo en este establecimiento, ¿sí ves? A mí nunca me ha gustado hacer la música ni mis actividades, ni desarrollar mis actividades, digamos como bajo cuerda. ¿Por qué? Porque esto requiere de muchas cosas, muchas fuentes, muchas autorizaciones, porque yo para ingresar a una cámara pues yo tengo que tener una autorización de las directivas del establecimiento, ¿sí ves? Yo no puedo desarrollar un video aquí sin autorización de ellos, ¿sí ves? Yo no puedo tampoco ponerme a mover cosas que no tengo que mover sin autorización, como digamos una grabación, donde digamos este medio que tenemos ahorita en este momento, pues todo esto requiere de un protocolo, de una serie de autorizaciones, de personas que también que pertenezcan a la institución, ¿sí ves? Para poder llegar a esto. Entonces de pronto yo lo que yo quiero es eso, es que de pronto alguien me escuche, alguien se personalice, tenga un sentido de pertenencia junto conmigo a lo que yo quiero hacer, porque vincula a la población reclusa. O sea, las intenciones sería abrir un espacio de resocialización artísticamente, y pues también es un espacio de redención, ¿sí ves? Donde en este proyecto yo quiero vincular a las personas, porque es un proyecto a futuro, ¿sí ves? Donde yo quiero vincular a las personas expresidiarias, de que ingresen a mi sello y poderlos producir sin ánimo de lucro. Mi intención no es explotar a nadie, porque yo tengo las fuentes donde yo les puedo poner la afiliación ante una entidad legal, ¿sí ves? Donde ellos son los que van a cobrar sus regalías, donde ellos, o sea, yo no voy a cobrar nada de ellos. Yo lo que quiero es que logren hacerlo, ¿sí ves? Que tengan las fuentes que de pronto no tuvieron, yo ponérselas. Como están saliendo de prisión, pues va a ser mucho más difícil. De pronto son personas que nunca han grabado, no tienen las fuentes para lograrlo hacer, pero entonces yo sí las tengo, pues yo quiero que trabajen conmigo, que yo se las pongo para que ellos trabajen sin necesidad de que ellos me cancelen ni me paguen nada. Yo solamente quiero es que graben, y esa es la semilla que yo quiero sembrar. Es lo que pasa aquí adentro, ¿sí es? Para eso, pues, es lo único que necesito, es eso, porque estoy apenas llegando acá a este establecimiento y no sé con quién es que tengo con quién hablar, pues también pues para evitarme inconvenientes con la guardia, de pronto de yo ir a hablar con el que no es, pero si el encargado de esto es esto, y cómo así que no está él, cómo así que esto, que lo otro. Entonces pues como que prefiero no tocar esas cosas, ¿sí es? Prefiero asegurarme muy bien primero para poder ejecutar el proyecto. Fumacy, usted tiene un manager, está firmado por una entidad gigante de la industria. Sí, señor. Vienen y lo visitan famosos aquí. Nos comentaba que viene Cejas Negras, viene mucha gente a visitarlo. Sí. ¿Cuál es su proyecto cuando salga? ¿Qué espera? Pues mira, yo estoy haciendo un álbum con todos ellos. ¿Ves? Ese va a ser el álbum que voy a lanzar cuando, si Dios lo permite. A futuro, cuando yo salga de acá, pues voy a tener toda la historia de la escena hip hop en una sola tarima. ¿Sí ves? Por lo menos aquí hay personas vinculadas de la nueva generación y de la vieja generación que está, digamos, por lo menos en ese evento. Yo quiero tener a Cejas Negras, a Xavi, a Meni, a Cariñito, a todos. ¿Ves? Porque pues todos tienen que ver en mi proyecto, ese que va a salir ahorita nuevamente. Y pues con ellos se han hecho cosas, pues lo que te digo, necesito es pues lograr muchas cosas aquí, acomodarme artísticamente, tener un espacio para poder avanzar en estos proyectos, para poderlos mostrar a ellos, porque por lo menos a mí me visitan, ¿sí ves?
pero ellos no pueden entrar, digamos, con intenciones de realizar alguna actividad artística. Ya las actividades artísticas que nosotros ejecutamos acá ya son como más privadas, pero yo no quiero que sean privadas, yo quiero que sean públicas ante los diferentes pabellones, ¿sí me entiendes? Porque digamos en el pabellón que yo estoy, pues sí, ahí podemos, digamos, tener a escuchar un artista de alto impacto, de reconocimiento, pues porque vino y me visitó y nosotros conseguimos el sonido y le dijimos, cántenos, vea, no tenemos esa oportunidad de estar afuera, de pagar una entrada a un concierto, entonces pues cántanos. Entonces pues ellos vienen a eso, ¿sí ves? Pero me gustaría que de pronto pudiéramos hacer algo como en la cancha de fútbol, donde pudieran salir los diferentes pabellones sin que haya ningún inconveniente, ¿sí ves? Como no sé, hacer un proyecto, un pacto de paz, cualquier cosa, pues para que no vayan a pasar nada, porque de todos modos, pues no se nos puede olvidar de que esto es cárcel, ¿sí ves? Y pues acá hay personas con conductas que no cualquiera pues puede soportar. Entonces, Fumas, pues, y finalmente, ¿qué queda de todo esto? De todo esto quedó mucho, claro. De todo esto, Dios mío, todo esto fue... No sé por qué conmigo, si me entiendes. Pero yo estoy contento. Pero pudiera estar mejor, ¿no? Pero lo que pasa es que yo ya no puedo, o sea, yo ya no puedo echar más pasos para atrás, pues mírate. Fíjate que donde estoy, todo lo que se me cayó, pues lo único que tengo que hacer ahorita es sostenerlo, y de esto que me quedó, pues un mensaje grandísimo para la juventud, para la generación que está hoy en día, ¿sí ves? Porque yo les digo a todos aquellos que escuchen mi música que no, o sea, no precisamente yo tengo que empuñar un arma para poder cantar una canción de hardcore, ¿sí ves? Pero hoy en día los pelados quieren como que vivir las cosas y ahí sí hacerse en artistas, y no hay necesidad, ¿sí ves? Hoy en día no toca vivir eso, ¿sí ves? Hoy en día toca es dedicarse, tener disciplina, estudiar es lo más importante, estudiar, superarse, ¿sí ves? Superarse, porque pues algo que me enseñó esto fue que yo tengo que tener pues siempre una carrera y un arte, ¿sí ves? Pues con el arte yo podré sacar mi carrera adelante, ¿no? Y pues decirle a la juventud hoy en día que no. La droga, uy, ¿sabes qué he visto? Esta generación está perdida en la drogadicción. La generación que yo estuve, pues era como la generación, sí, donde se veía como la sangre, como era más cruel la vaina, ¿sí ves? Pero hoy en día pues está peor, porque ya la droga está en dulces, empacada, ¿sí ves? Entonces pues como que los pelados hoy en día se están perdiendo en la droga, y como que están sacando ritmos que uno como que eso qué es. Como que hay que centrar la juventud en esto, ¿sí ves? Como que ya mi música no habla ya más de armas, no habla o sea, como que ya no tiene el mismo contexto que tenía antes, como que ya ahorita ya soy una persona madura, donde yo ya estoy intentando de aportar algo, pero yo soy consciente también de que yo haga lo que haga, el mundo no lo voy a cambiar, porque el mundo está terrible, ¿sí ves? Pero sí puedo aportar algo para que sea un poquito mejor, ¿sí ves? Y eso es lo que me queda, como la experiencia y la facilidad de desarrollar las cosas, porque yo hago música con facilidad. Me preguntabas que cómo yo hago aquí. Yo escribo mis líricas, mis productores de alguna manera me hacen llegar los beats, y yo los registro. Tengo todo en la mente, y en el momento en que de pronto me puedan aprobar un espacio, yo tengo todos los equipos para donar un estudio. Entonces pues yo podría donar el estudio y quedar en calidad de productor. Pues ahí sería la oportunidad para yo poder grabar el material, y ya para trabajar, para darle compresores o para darle mezcla y máster a este material, sería mandar esto para afuera, y los productores afuera pues ya le dan la forma que es. Fumas, gracias por haber aceptado esta entrevista.
Y a todos ustedes, gracias por haber llegado hasta el final de este episodio. Recuerde que si tiene una historia que contarnos, puede escribirnos a produccionconductadelictiva@gmail.com. Esto fue un capítulo más de Conducta Delictiva.